Vamos a ver el tema de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Pero primero vamos a recordar sobre el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo pues se le llama aquel triángulo que tiene un ángulo recto y va a tener sus tres ángulos. Uno es recto y los otros dos son agudos, ¿no? En este caso alfa y teta. Ahora, los tres lados del triángulo rectángulo reciben nombres, por ejemplo, pero eso va a depender respecto al ángulo que vamos a trabajar. Para el ángulo alfa, por ejemplo, para el ángulo alfa, el lado que está al frente de él se le llama cateto opuesto, pero el que está a su costadito se le llama cateto adyacente. Eso es respecto a alfa. Si yo trabajara respecto al ángulo teta, el lado que está al frente de él sería el cateto opuesto para teta y el que está a su costadito sería el cateto adyacente para teta, ¿no? Va a depender del ángulo con el que estás trabajando. La hipotenusa siempre será el lado que está al frente del 90 grados. Ahí siempre será. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Pues vamos a ponerle los nombres. La hipotenusa, para esta simbología, le estamos llamando C. Acá en el vértice vamos a poner una C mayúscula. Y los otros dos catetos, pues a este le vamos a llamar A de repente. Acá al frente estará A mayúscula en el vértice. Y al de aquí le vamos a llamar B. Acá al frente en el vértice estará B. Entonces, alfa y teta son los ángulos agudos. eh, y pues C será la hipotenusa. Se cumple de que alfa más teta va a sumar 90 grados hexagesimales. Se cumple el teorema de Pitágoras, que nosotros ya sabemos que la suma de los catetos cada uno al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. Y además recordar que los lados siempre tendrán uno mayor que el otro. En este caso, la hipotenusa siempre será mayor que los otros dos catetos, ¿no? Por eso que C es mayor a A y a B. Bien, ese es un triángulo rectángulo y sus elementos que hemos recordado. Ahora sí, vamos a ver qué es una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica, pues viene a ser el cociente que se da entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, pero respecto a uno de sus ángulos agudos. Por ejemplo, para alfa, vamos a analizar para alfa. Recordar que para alfa, este C que está por aquí será el cateto opuesto, este A que está por acá abajo será su cateto adyacente y el B que está aquí pues será la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante de ese ángulo alfa que estamos trabajando. Entonces, pues tenemos estas razones, ¿no? Por ejemplo, para el seno de alfa, tenemos de que ese valor será igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por eso es que se está dividiendo C entre B. En cambio, para el coseno de alfa, vendría a ser la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Por eso es que se divide A entre B. Para la tangente de alfa, se va a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por eso es que se divide C sobre A. Y si tú te acuerdas estos tres primeritos, los otros tres te vas a acordar ya de por sí, porque son las inversas. Mira, ve, para la cotangente, si te das cuenta, es la inversa, ¿no? La tangente era C sobre A, la cotangente A sobre C. Para el coseno, su inversa es la secante. El coseno es A sobre B, la secante es B sobre A. Y para el seno, su inversa es la cosecante que está por acá abajo. El seno es C sobre B, entonces la cosecante es al revés, B sobre C. Entonces basta que te acuerdes los tres primeros y ya te acuerdas los otros tres. Entonces, por ejemplo, si a mí me pidiesen que calculase todas las razones trigonométricas de este triángulo, me doy cuenta que pues me falta primero el valor de A, ¿no? Por Pitágoras lo podría calcular y obtendría de que ese valor sería 12. Entonces ya como ya conocemos todo, vamos a calcular pues el seno de alfa. El seno de alfa es igual a quién? Al cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, 5 treceavos. El coseno de alfa ahora. El coseno está dado por la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente vendría a ser 12 y la hipotenusa
pues será 13. Sería 12 treceavos. Ahora la tangente de alfa. La tangente de alfa, pues, va a estar dado por la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, sería 5 sobre 12, ¿no? 5 sobre 12. Y como les dije hace un rato, si te acuerdas los tres primeros, ya sabes los otros tres. Por ejemplo, la cotangente de alfa, que también se denota así, una CTG o también una COT, puede ser, es la inversa, pues, o sea, 12 sobre 5. El coseno, su inversa, viene a ser la secante de alfa, que vendría a ser la inversa del coseno, o sea, 13 sobre 12. Y del seno, su inversa es la cosecante de alfa. Si el seno es 5 treceavos, entonces la cosecante sería 13 quintos, pues. Y nada más. Con eso ya tendríamos entonces las razones trigonométricas. Vamos a resolver unos cuantos problemas sobre este tema. A ver, veamos. Acá me piden en la figura calcular el coseno de alfa menos el seno de alfa. Entonces deberíamos primero calcular la hipotenusa, pues, ¿no? Eso por Pitágoras lo vamos a calcular ahora. Entonces por Pitágoras la hipotenusa resulta ser 17. Ahora con ello ya podemos calcular el coseno de alfa menos el seno de alfa, ¿no? Entonces coseno de alfa menos el seno de alfa. Vemos pues que el coseno de alfa, recuerden que va a ser, respecto a alfa, será el cateto adyacente, que sería 15, entre la hipotenusa, que es 17, ¿no? Y el seno de alfa, pues es el cateto opuesto, que es 8, que está al frente, dividido entre la hipotenusa, que sería 17. Entonces, como son homogéneas, restamos directo y tendríamos pues que 15 menos 8 me va a dar 7 sobre 17. Por lo tanto, ese será el resultado de lo que me estaban pidiendo, ¿no? 7 sobre 17. A ver, veamos otro ejemplo. Acá igual, me falta uno de los catetos de beta, si se dan cuenta. Entonces vamos a calcularlo por Pitágoras. Bien, resolviendo por Pitágoras obtenemos que el cateto será igual a 7. Ahora sí vamos a poder resolver lo que me están pidiendo, ¿no? Me estaban pidiendo que calcule cotangente, que ya sabes que también se puede escribir CTG de beta, menos la cosecante, ¿no? De beta. Bien, entonces coloquemos pues los resultados. La cotangente del ángulo beta es igual a la división entre el cateto adyacente, el que está a su costadito, y el cateto opuesto, que es el 7 que está al frente de él. O sea, sería 24 sobre 7. Menos. Ahora vamos a calcular lo que es la cosecante. La cosecante es la división entre la hipotenusa, que vendría a ser el 25, dividido entre el cateto opuesto, que sería el 7. Entonces nuevamente tenemos fracciones homogéneas, ¿no? Y pues al restar 24 menos 25 me daría menos 1, menos un séptimo. Y ese vendría a ser el resultado, menos un séptimo. Veamos otro ejemplo. Me indican, en un triángulo rectángulo, los lados menores miden 2 y 5, determinar el producto de los senos de sus ángulos agudos. Bien, vamos a dibujar entonces un triángulo rectángulo y colocar sus medidas. Bien, ya hemos dibujado el triángulo rectángulo y hemos colocado sus dos lados que me indicaban 2 y 5, y los lados menores siempre van a ser los catetos. Recuerda que la hipotenusa siempre será el lado mayor. Entonces vamos a calcular ahora la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y la hipotenusa estaría resultando raíz cuadrada de 29. Ya que no es exacto, lo dejamos expresado así, de esa manera. Raíz cuadrada de 29. Ahora sí, lo que me estaban indicando o lo que me pedían calcular, el producto de los senos de sus ángulos agudos. O sea, me están pidiendo el seno de alfa, ya que hemos puesto alfa allí, por el seno de beta, que sería el otro ángulo agudo. Recuerda que el seno de alfa será el cateto opuesto para alfa es 5 sobre su hipotenusa, que es raíz cuadrada de 29. Y el seno de beta, pues sería para beta, su cateto opuesto, el 2, que está por acá, entre la hipotenusa. La hipotenusa también es raíz cuadrada de 29, pues, ¿no? Entonces, al multiplicar tendríamos 5 por 2, 10. Recuerda que las fracciones se multiplican de frente. Entre raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 29,
me va a quedar raíz cuadrada de 29 al cuadrado y al final se va a quedar solamente en 29. O sea que el resultado me sale 10 sobre 29. Bien, ahora veamos un último problema. Ahora aquí me indican lo siguiente, ¿no? En un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 7 y 5. Determinar el producto de los senos de sus ángulos agudos. Algo similar al problema anterior, así que vamos a hacer lo mismo. Ahora, en este caso, como en el problema me indican que los lados mayores miden 7 y 5, el mayor de ellos pues debe ser la hipotenusa, porque recuerda que la hipotenusa es el lado mayor de un triángulo rectángulo. El otro debe ser un cateto 5 y el otro cateto es lo que vamos a hallar por el teorema de Pitágoras. Bien, entonces utilizando el teorema de Pitágoras tendríamos pues que a al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado y a sería raíz cuadrada de 24. Entonces eso sería el resultado del otro cateto. Ahora sí podemos calcular lo que me estaban pidiendo, ¿no? Me pedían el producto de los senos de sus ángulos agudos. O sea, nuevamente me piden el seno de alfa, seno de beta. Ya, ahora sí. Entonces, el seno de alfa sería pues el cateto opuesto, que en este caso sería 5 sobre la hipotenusa, que sería 7. O sea, sería 5 sobre 7. Multiplicado por el seno de beta. El seno de beta sería su cateto opuesto, que sería raíz cuadrada de 24, dividido entre la hipotenusa, que sería 7 también. Entonces, al multiplicar esto tendríamos 5 por la raíz cuadrada de 24 sobre 7 por 7, 49. Ya como esto no se va a poder simplificar, entonces lo dejamos expresado de esa forma nada más. Si no saldría un número decimal muy, muy grande. Y al ver que no hay una de las alternativas, entonces tendríamos que hacer una modificación, pues, ¿no? Como por ejemplo, miren, ese raíz cuadrada de 24, vamos a escribirlo por acá. La raíz cuadrada de 24, yo lo podría expresar como raíz cuadrada de 4 por 6, ¿no? Ahora, ¿por qué 4 por 6? Porque el 4 tiene raíz cuadrada exacta, pues, ¿no? Si le saco la raíz cuadrada a 4 sería 2. Y el 6 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces quedaría 2 raíz de 6. Entonces, podríamos escribir eso, ¿no? 5 por, en vez de raíz cuadrada de 24 sería 2 raíz de 6 sobre 49. Y ahora sí, 5 por 2 me da 10 por la raíz cuadrada de 6 sobre 49. Ahora sí creo que eso sí está en las alternativas, ¿no? Que sería la A. Muy bien. Entonces, en este video hemos podido ver un poco sobre el tema de razones trigonométricas.